El control de acceso nos permite crear una lista, ya sea una lista negra o una lista blanca, donde podemos agregar los usuarios que están permitidos y los que no están permitidos en la red Wi-Fi. Y sí, hoy les voy a enseñar cómo crear una lista negra y una lista blanca. Primero, en la lista negra echamos a todos los usuarios que se conectan a la red de una manera no autorizada. Esto quiere decir que previamente el usuario se ha conectado sin autorización y una vez conectado este intruso lo echamos a la lista negra. Hasta ahora todo bien. El problema con la lista negra es que necesitamos estar siempre vigilando quién se conecta a la red Wi-Fi. Y esto realmente es un problema porque debemos estar siempre metidos en el equipo vigilando que no haya un intruso o una intrusa. Sin embargo, todos los dispositivos que enviamos a la lista negra jamás se podrán conectar a la red Wi-Fi. Y sí, quizás te estás preguntando, pero ¿qué hacemos con los dispositivos que tienen MAC aleatoria? Ese es un verdadero problema para este caso. Ahora, pasamos a la lista blanca. Y es que aquí agregamos a los usuarios que sí están permitidos en la red Wi-Fi. Esto quiere decir que cualquier otro dispositivo que no esté en la lista no podrá conectarse a la red Wi-Fi. ¿Y la MAC aleatoria? Aquí sí no hay MAC aleatoria que valga, porque con la lista blanca simplemente estás indicando solo estos equipos están permitidos en mi red. La lista blanca evita que un usuario autorizado le pase por código QR los credenciales a otro usuario para conectarse a la red. De ser así, este último no podrá conectarse porque no figura en la lista blanca. Ok, todo bien, todo fine hasta el momento. Mi problema, tu problema, el problema es con el Bluetooth y con el punto de acceso creado en el teléfono. Ahora, una de las soluciones a este problema es el control de ancho de banda. Y eso lo explico, pero utilizando un router TP-Link. Puedes ubicar el video aquí en el canal. Sin embargo, si quieren que haga un video haciendo un control de ancho de banda, háganmelo saber en la caja de comentarios. Bueno, vamos entonces a crear la lista blanca o la lista negra, depende de la que vayamos a configurar, depende de los requerimientos que en este caso tengas en tu red. Yo acá voy a crear la lista blanca porque realmente es la que nos brinda mayor cantidad de beneficios. En realidad la lista negra no hay que crearla, porque la lista negra se crea en función a los equipos que están conectados a la red de manera no autorizada, pero la lista blanca sí, en realidad hay que crearla. Acá tengo un Mercury AC12, esta es la versión 3 y vamos entonces a realizar esta configuración. Hay versiones anteriores de Mercury de esta versión AC1200 o AC12. Configurar la lista negra o la lista blanca en Access Control realmente se hace como de alguna manera manual y ahorita les voy a explicar el por qué. Vamos principalmente a la sección de avanzado. Esta configuración la voy a hacer tomando en consideración o tomando en cuenta que ya tú tienes todo configurado en tu red, ¿ok? Acá yo no voy a configurar Wi-Fi, no voy a configurar contraseña Wi-Fi, nada de eso. Aquí simplemente vamos a configurar el filtrado MAC o el Access Control. Acá vamos a la paleta de configuración. En Security vamos a donde dice Access Control y acá sencillamente lo tenemos que habilitar. Acá nos indica el equipo que si deseamos crear la lista blanca o la lista negra. Sencillamente lo voy a dejar en la lista blanca y acá voy a dar clic en este botón donde dice App. Vean lo que realmente la ventaja que nos dan estos tipos de equipos, que ya automáticamente nos muestra los equipos que están actualmente conectados a nuestra red. Esta es una gran ventaja porque en realidad yo no tengo que estar buscando la dirección MAC del equipo que quiero agregar a la lista blanca para poderlo agregar a dicha lista, ¿no? En realidad ya el equipo ya me muestra todos los equipos que realmente van a la lista blanca. Si tú quieres que una persona esté dentro de la lista blanca y tenga permisología para poderse conectar a tu red, sencillamente tú tienes que dejar que se conecte a la red y automáticamente ya el equipo de esa persona aparecerá aquí en esta lista. Tú lo que tienes que hacer es darle clic y automáticamente dar clic en este botón donde dice Add, es decir, agregar, y automáticamente se va a agregar el equipo a este listado. Eso es todo. De esa manera se configura una lista blanca en un router Mercury AC1200. Es bastante sencillo. Ahora, esto se complica en otros equipos donde ya le había dicho que esta operación se tiene que hacer de manera manual. Hay algo muy importante que te tengo que mostrar acá y es que después que tú hayas creado la lista blanca, sencillamente lo que tienes que ir acá, Network, y en Network vas a DHCP Server.
En DHCP Server, por lo general, muestra mucha información. En realidad, estos equipos te muestran principalmente, puedes reservar una dirección IP a un host o a una computadora, una dirección IP estática como tal, se reserva acá. Y acá te muestra la lista de clientes, ¿ves? La lista de clientes son la lista de equipos que están conectados actualmente a tu red Wi-Fi. Ya configuramos la lista negra, la lista blanca en este equipo, pues déjame mostrarte lo de la lista negra. En realidad, como ya te lo había dicho, la lista negra no se crea, la lista negra va en función de los equipos que están en la red o están conectados de manera ilícita a tu red. Entonces, vamos a suponer que tú quieres crear o quieres dejar una lista negra en tu equipo. Este equipo, por lo general, Mercury AC1200 también te facilita esa opción, porque si tú marcas la lista negra acá y das clic en agregar, acá te va a mostrar, ¿ves?, los equipos que están conectados a tu red. Y automáticamente tú lo que vas a hacer es seleccionar los equipos que no están autorizados y sencillamente das clic aquí en agregar. Vas a seleccionar uno por uno. Aquí se agrega, se selecciona y se agrega. Y ahí vas seleccionando todos los equipos que están en la lista, en este caso que no están autorizados para conectarse a tu red. Pero como ya lo había dicho en la previa, esta lista negra realmente tiene una desventaja de que nosotros tenemos que vivir metido acá en el equipo para ver quién está conectado de manera no autorizada a la red. Entonces, quizás la mejor opción para esto es crear una lista blanca. Perfecto. Este es un router Mercury AC1200 y de esta manera se crea una lista negra y una lista blanca en este tipo de equipo. Ahora, por acá tengo un router que es este mismo AC1200, pero este equipo es la versión 2. Entonces, si vamos acá a avanzado, vamos a poder ver que acá se configura de una manera diferente. Si vamos a Network Control, vamos a la sección de Access Control y vean que obviamente vamos a habilitarlo. Vamos a decir si queremos la lista blanca o la lista negra. En este caso dejé la lista negra. Agregar y vean, sencillamente podemos agregarlo de una manera diferente. Lo que tenemos que hacer aquí es en Host Control, dar clic y sencillamente va a abrir esta ventana donde vamos a colocarle una descripción, por ejemplo, Micheli, y acá vamos a elegir en qué modo queremos crear esta lista, si es a través de una IP o es a través de la dirección MAC del equipo. Recuerden que la dirección MAC del equipo es la dirección física, esa es la que normalmente utilizamos siempre en la lista negra, la lista blanca, porque esa dirección no cambia, esa dirección es única en cada equipo. Entonces podemos elegir la MAC address y vean donde dice MAC address, tenemos que agregar esa MAC, pero no nos muestra o no nos da un botón para que el equipo nos muestre cuáles son los equipos que están conectados y hacerlo de la misma manera como lo hicimos en el otro equipo, pero que es la versión 3. Entonces, para poder completar esto, sencillamente tenemos que ir acá, vamos a ir por aquí, vamos a Network y en Network vamos a DHCP Server. En DHCP Server, vea, equipo o equipo de DHCP. Acá se van a mostrar todos los equipos que están conectados actualmente a la red. Y vean que acá hay una sección donde nos va a indicar cuál es la MAC del equipo que está conectada. Sencillamente lo que vamos a hacer es copiar esa MAC y nuevamente irnos acá a Control, a Access Control, a Configura y sencillamente seleccionamos MAC y agregamos esa dirección MAC aquí. Realmente este es un proceso que debe hacerse manual. Una vez agregado, una vez copiada la descripción, una vez agregado el equipo, sencillamente damos clic en guardar y ya automáticamente el equipo se agregaría ya a la lista blanca. De esa manera se agrega, es el mismo equipo, es el AC1200, pero este equipo es la versión 2 del AC1200. Entonces, en realidad en la versión 3 ya se hace de una manera mucho más fácil. Realmente lo puedes seleccionar de manera automática, pero en este tienes que buscar la dirección MAC de manera manual. Ahora, este equipo, que es la versión 2, realmente trae una función importante. Si vamos a configuración, vean que él también nos da una opción para poderlo hacer a través de una IP, es decir, de las direcciones IP que está asignando el equipo. El problema aquí, en realidad, es que si tú la dejas en IP, tú puedes decir, mira, yo quiero que él le dé en el rango, vean, este rango que va de la 192.168.1.100 a la 192.168.1.110, sean las direcciones que vayan a estar dentro de mi lista blanca. Ahora, el problema aquí es que tú estás asignando por IP y vamos a suponer que en algún momento están las 10 personas conectadas a tu red, todas las direcciones IP están asignadas, pero una de esas personas que está autorizada en tu red le das la contraseña a otra persona que no está autorizada para estar en tu red y resulta que al siguiente día hay solamente 3 personas conectadas a tu red. Entonces aquella persona que no está autorizada intenta conectarse y se va a conectar porque ahora el equipo le está asignando una dirección IP que está dentro del rango que tú estás permitiendo. Ese es el gran detalle en esto. Entonces, realmente, para que esto quede 100% funcional, si tienes la versión 2 y tienes que agregarlo de manera manual, yo te recomiendo que lo hagas a través de una dirección MAC, porque a través de la dirección IP tiene esas complicaciones y este equipo, que es la versión 2, vamos a Network, vamos a DHCP Server, vean que no
no trae la configuración para reservar direcciones IP. Si trajera esta configuración de reservar direcciones IP, allí sí conviene hacerlo a través de la dirección IP, ya que tú le puedes asignar una IP a cada equipo. Cada equipo va a tener una IP configurada de manera estática a través del router, pues. Bueno, espero que este video les sea de mucha utilidad. Ya saben, este es el Mercury AC1200 versión 3. Bastante sencillo para poder crear la lista de control de acceso o la lista blanca, la lista negra. Y este que tengo acá es el AC1200, pero este es la versión 2. Y este equipo realmente para poder crear el control o el access control tiene que ser de manera manual. Espero que este video entonces les sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Chao.